Biocreando es nuestra empresa. Voy a presentar a Diego, que es mi esposo, y trabajamos juntos. Y Biocreando es el resultado de una empresa, lo decimos familiar, porque siempre estamos trabajando los dos. Vinculamos a veces a nuestras hijas, pero pues a ratos con sus ocupaciones, pero netamente es nuestra empresa. Entonces, acá les presento a Diego. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Diego Garzón. Como les dijo mi esposa, llevamos ya una buena temporadita haciendo bioconstrucción, tratando de cambiar los paradigmas que hay sobre la bioconstrucción, creando nuevas cosas. La bioconstrucción nos permite todo esto. Es un mundo del que todos los días aprendemos y generamos nuevas ideas. Entonces, es algo que yo veo que tiene todo el potencial de aquí en adelante y que los únicos que podemos detenernos somos nosotros. Entonces, desde que tengamos mentalidad podemos hacer lo que queramos. Nosotros le dimos nombre a esta charla, Una visión al futuro, porque realmente tenemos muestras reales de que el mundo debe cambiar. Es necesario que el mundo cambie y es necesario que nosotros, los seres humanos, seamos parte de este cambio. Cuando a ti te incomoda algo, no lo compartes, pues, hombre, hay que hacer la tarea de lograr aportar cualquier conocimiento o cualquier herramienta para que logremos poder tener un mundo que en un futuro para nuestros hijos sea un mundo mejor. Y nosotros nos inquietamos con las bioconstrucciones hace alrededor como de 9, 10 años, incluso por Carlos Rojas. Carlos Rojas fue el arquitecto que diseñó una casa en barro en Choachí, donde Diego y yo empezamos a trabajar. A partir de ahí empezamos a inquietarnos por el tema de las bioconstrucciones y conocer cada día más el manejo, las técnicas, cómo lo incorporamos a la vida cotidiana. Algo que siempre hemos querido resaltar y que hace parte de nuestro trabajo es que la bioconstrucción tenga digámoslo, como un estatus a nivel de licenciamiento. Nos encontramos muchas veces en que las alcaldías no nos permiten construir de ciertas formas porque no cumplimos normas, porque no hace parte de esta normatividad de la construcción, y tenemos que literalmente entrar como en una lucha en contra de esto para lograr que podamos darle aval a nuestras construcciones en barro. Entonces, a partir de ahí, es como también una invitación, ¿no? Muchas veces una invitación a que la primera vez que te coloquen un alto, decir, no se puede construir, no. Entonces es como decir que uno cree en lo que uno está haciendo, y a partir de esta experiencia poder, con conocimientos técnicos, decir que las bioconstrucciones funcionan. Nosotros hemos venido trabajando y desarrollando una serie de construcciones y, bueno, desde que iniciamos no hemos parado, gracias a Dios. Hemos tenido que tener nuestros clientes a veces en espera porque depende del espacio que nosotros tenemos en nuestra agenda de trabajo. Pero nos inquieta mucho y nos parece fascinante que cada vez la gente se está volcando más a querer construir de una forma natural. Tenemos experiencias desde casas pequeñitas, alguien que quiera hacer una maloquita, un kiosco, un barbecue, hasta 1.700 metros cuadrados que construimos en Cúcuta en un complejo terapéutico de Reiki. Entonces es ver cómo podemos trascender, cómo podemos pasar de ser la casita de bioconstrucción o la cabañita a hacer cosas que podemos llegar a que sean con un renombre, digámoslo así, y que la gente pueda decir, oiga, sí, esto funciona. Esta es otra opción. Sabemos que una de las causas del calentamiento global son las construcciones convencionales. Entonces, la apuesta a que a las bioconstrucciones le demos como el estatus que se merece es como uno de nuestros abanderados. Bueno, hoy en día vemos que a nivel mundial hay un remesón por el virus, el coronavirus, que es lo que se habla hoy en día. Pero también nos damos cuenta que hay un remesón hacia lo ecológico. ¿Sí? Hoy nos damos cuenta que tenemos que volver al campo, a las buenas costumbres que eran anteriormente. Por eso queremos hablarles de construcción sostenible y autoconstrucción.
Entonces, cuando nosotros hablamos de construcción sostenible, es que tomamos los elementos que nos provee la naturaleza y los transformamos en una vivienda, en un hogar. En nuestra empresa tratamos de que cada vez demos un ejemplo a seguir en muchas cosas. Sabemos que en muchos lados del mundo ahorita se están dando cursos, talleres de bioconstrucción. Está bien porque se está ampliando el conocimiento, eso me parece espectacular. Pero cuando hacemos nuestra autoconstrucción tenemos también que tener muchos cuidados, como tener cuidado con los plomos, con niveles, cosas así, porque tenemos que darnos cuenta que los que vamos a vivir dentro de ese sitio, dentro de ese hogar, vamos a ser nosotros con nuestras familias. Pues también tenemos que ser responsables con eso. También nos gusta ver todas las bondades que tiene la construcción sostenible con el ser humano. Primero, en que es el material más abundante del mundo, lo tenemos bajo nuestros pies y no nos damos cuenta. Es el barro. Es un material que lo podemos transportar si queramos y no nos produce escombros. Es un material que regula la humedad muy rápido. En 3 días nos regula la humedad, mientras los otros elementos como el ladrillo o el cemento tardan hasta 3 meses. Pues que en esas casas de ladrillo y cemento nos podemos enfermar muy fácil de enfermedades respiratorias. Aparte, eso nos brinda un confort termoacústico, en el cual, si nos damos cuenta, de las personas que han tenido el gran privilegio de vivir o habitar una casa en barro, si es en clima cálido, no necesitamos aire acondicionado. Si es en un clima frío, no necesitamos ni siquiera una chimenea, porque el mismo barro regula el ambiente interior de nuestra casa, entonces nos provee muchísimas bondades. Entonces, es el mejor material del mundo, lo tenemos bajo nuestros pies y realmente si aprendemos a manejar las técnicas, podemos hacer nuestra construcción. Nos ha pasado en varios proyectos que empezamos a elaborar las casas o los proyectos y pasa el campesino y habla uno con ellos y ellos dicen, no, es que estoy haciendo mi casa en material. Para ellos el material es el ladrillo y el cemento. Cuando nosotros empezamos a hacerlas en barro, pues todo el mundo piensa que estamos locos, que estamos volviendo al pasado, que cuando la gente ve que está progresando el proyecto, es algo muy chévere porque hay mucha conexión. La gente empieza a cambiar los paradigmas que tienen en su cabeza, empiezan a vincularse al proyecto, empiezan a darse cuenta que realmente, porque sea bioconstrucción, no tiene que ser una casa que se va a caer, que está deteriorada por el tiempo, que va a ser maloliente, que no tiene ventanas. Las construcciones que nosotros en el momento estamos haciendo son con bastante arquitectura. Ustedes ahorita les vamos a mostrar unas pequeñas fotos en las cuales tenemos ventanales inmensos. Si nos damos cuenta, anteriormente teníamos ventanas pequeñitas de 40 por 40, lo que se creaban eran refugios. Nosotros simplemente los trajimos al futuro, fusionamos las dos, que es las técnicas ancestrales, conocimiento ancestral con el conocimiento moderno, la arquitectura moderna, fusionamos todo eso, y ha sido algo espectacular. Como decía mi esposa, hemos tenido clientes en stand-by esperando para que podamos realizarles sus proyectos. Es algo muy bonito crear con barro, con madera, con guadua, con piedra, es espectacular. Aparte de eso, cuando hacemos la bioconstrucción encontramos que los materiales están alrededor de nuestros proyectos, casi siempre son en las partes rurales, y encontramos piedras, troncos, palos, arena. Entonces tenemos los materiales ahí. Si aprendemos la técnica podemos construir bajando costos. Entonces es muy chévere y muy interesante. En muchos de nuestros proyectos nosotros, desde que llegamos a hacer los cimientos, empezamos a clasificar los materiales. Eso nos reduce costos, es muy importante esto, porque ya no necesitamos un camión transportándonos arenas, tierras, gredas, sino empezamos a clasificar. Ustedes saben que cuando empezamos a hacer excavaciones profundas para los cimientos, empezamos a encontrar muchos materiales, dependiendo del sector que estemos y los clasificamos. Entonces, si tenemos arena, ya sabemos que la copiamos toda la arena en un sitio, la tierra en otro lado, las gredas en otro lado, y después empezamos a estabilizar nuestro barro para hacer nuestras paredes. Entonces ahí ya empezamos a sacar nuestros materiales. Sabemos que la primera capa es la capa vegetal, entonces esos son los jardines.
Si encontramos piedras, es una bendición. Llegamos en un terreno en el que había muchísima piedra y los campesinos, no, lo que hacían era maldecir las piedras porque le dañaban los asadones. Nosotros las bendecimos porque son los cimientos para nuestra casa, para los sobrecimientos, para elementos decorativos de nuestra misma casa. ¿Sí? Hemos llegado a encontrar rocas de 3, 4, 5 metros cuando hacemos las excavaciones y las dejamos incorporadas a las casas. No le echamos dinamita, no las partimos, no las sacamos, las incorporamos a la casa y es algo bellísimo. Vuelven nuestros proyectos únicos, por eso los proyectos de construcción son únicos. ¿Sí? Hemos encontrado troncos en quebradas, troncos en las fincas botados y se han vuelto a los dinteles de las casas, mesones de los baños. Entonces empezamos a aprovechar todo eso. ¿Sí? Nosotros, nuestros clientes nos dicen, yo quiero ver mi casa, ¿cómo va a quedar? Yo les digo muchas veces, realmente no puedo decirles cómo va a quedar su casa al final, porque no sabemos qué vamos a ir descubriendo en el transcurso. ¿Sí? Estamos creando una obra de arte. Es algo nuevo, diferente y es algo único. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que la bioconstrucción es algo muy hermoso y que podemos llegar hasta donde queramos. Sí, parte fundamental del trabajo es partir del diseño. Yo soy diseñadora en permacultura y cuando, no sé si alguno de los que estemos en esta conexión sabemos del tema de la permacultura, empezamos a trabajar desde el diseño. Empezamos a hacer un inventario de materiales del lugar y a partir de ahí empezamos a diseñar. Muchas veces, algunas personas lo hacen al contrario, tienen un diseño y lo implementan a un territorio o a un lugar. Entonces nosotros lo que hacemos o lo que sugerimos es miremos qué hay en el lugar, qué recursos tiene el lugar donde vamos a construir y a partir de ahí empezamos a diseñar, a hacer el diseño, para que ese diseño se incorpore de una forma natural a todo el ecosistema. De esta manera nos va a bajar costos, como dice Diego, en materiales muchas veces tenemos invaluables recursos en el lugar, madera, piedras, arenas, arcillas. Tuvimos un proyecto en Cúcuta, en Bochalema, donde tuvimos arena todo el tiempo para la construcción. Construimos 1.700 metros cuadrados en guado y barro y de ahí sacamos la arena para construir. Piedras para pisos, para caminos, para sobrecimientos, para cimientos profundos. Entonces es empezar a abrir un poco esa visión y entrenar el ojo a ver que cada recurso tiene un valor increíble y que a partir de este recurso yo puedo empezar a diseñar mi proyecto de vivienda. ¿Esto qué hace? Esto sí nos vuelve realmente una vivienda ecológica, una construcción ecológica. Nosotros a veces damos charlas, conferencias, talleres. Tenemos un taller que se llama Aprender Haciendo. Realmente hace ya como más de 2 años que no damos talleres porque no tenemos tiempo. Pero en esa charla les enseñamos todo el tema de cómo empezar a trabajar los temas de construcción a partir de la experiencia de evaluar los materiales, aprender a hacer todas las técnicas, desde hacer los adobes. Nosotros hacemos los adobes en el lugar con arcillas que encontramos en los cimientos. Entonces, es como te nutres tú de todo esto y empiezas a darle forma a este proyecto. Entonces, muchas veces las personas no tienen como esa capacidad de poder ver ese valor en los elementos y en los materiales. Tuvimos un proyecto en Sopó, en la parte de Tocancipá, entre Sopó y Tocancipá, donde se tumbó un bosque ya que estaba madera, árboles maduros que se estaban cayendo, y se transformaron, eran eucaliptos y pinos, se transformaron en todo el tema de columnas y vigas estructurales para la vivienda. Entonces, todo esto nos hace que cada uno de los proyectos tengan realmente un valor significativo a niveles de sostenibilidad. Otros ingredientes, perdón, que utilizamos es el tema de tener conocimiento de dónde vienen nuestros materiales. Nosotros trabajamos mucho con un tablón, se llama un tablón Fato. Apoyamos este tipo de industria porque nos parece que más allá de hacer nuestra casa y de que la casa donde vaya a habitar nuestros clientes sea el lugar ideal para ellos, que también esa trascendencia que tiene el trabajo quede en estas otras personas. Entonces, todos nuestros proveedores son personas que tienen microempresas pequeñas, familiares, que aún
sobreviven por la gran industrialización. Entonces, por ejemplo, el tema de los tablones Fato, que compramos a estas empresas familiares, son pequeñas, son empresas que todavía tienen han recuperado todo ese conocimiento de sus antepasados y todavía lo quieren tener vivo y lo quieren tener al servicio de los demás. Entonces, por ejemplo, los chircales de estos materiales, nosotros los visitamos, los conocemos, son materiales que no son industrializados, son materiales que son cocinados en las bocas, por ejemplo, de los hornos donde cocen el ladrillo y el calor que sobra de esa cocción es el calor con el que cocen estos fatos, estos tablones. Entonces, todo esto, si lo vamos sumando una cosa tras otra, nos genera que sea una vivienda con un nivel de sostenibilidad bien interesante. También tenemos demasiado cuidado y somos como que muy precavidos con el tema de lo que sale de la vivienda. Es decir, yo tengo mi casa hermosa en bioconstrucción, pero bueno, ¿qué voy a hacer cuando empiece a usar mi casa? ¿Qué voy a hacer con las aguas residuales? ¿A dónde van a ir a dar? ¿Cómo voy a ser responsable con esto? Entonces, eso también lo unimos y va de nuestra mano, el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Generalmente construimos en el campo, entonces no tenemos alcantarillado cerca, entonces empezamos a diseñar también cómo vamos a trabajar de manera responsable el tema de lo que sale de la casa, los desechos. Entonces creamos microhumedales o simplemente hacemos todo el tratamiento filtrado y que este rebose de estas plantas nuevamente se incorpore a los suelos, pero no alterando los ecosistemas. Vamos a ponerles voy a compartir la pantalla, Ariana. Vamos a ponerles unas imágenes para que podamos ver. Igual en internet pueden encontrarnos, ustedes escriben Biocreando, van a salir imágenes de todas las cosas que hemos hecho, en Facebook, en Instagram, creo que somos los únicos Biocreando, creo que tenemos alguien más que trabaja, pero no es construcciones. Entonces voy a compartir la pantalla. Y les vamos a mostrar unas fotografías. Estas primeras fotografías que vamos a hacer es un diseño de Carlos Rojas. Esta es una construcción que él diseñó y se construyó en Choachín. Es una construcción... ¿Podrías poner la presentación en grande? Para que se vea un poquito más grande la imagen. ¿Listo? No, espérame, ya te llamo. Donde dice iniciar presentación, ahí te amplía la pantalla. Sí, ya. Voy acá. ¿Listo? Perfecto, gracias. Aquí podemos ver unos ejemplos de lo que es una bioconstrucción. Si nos detenemos a mirar, la belleza arquitectónica nos deslumbra, es una casa preciosísima, el diseño es de Carlos Rojas, pero aquí podemos ver aplicado mucho de lo que estamos hablando. Esta parte de aquí abajo, si logramos ver, es el sobrecimiento de la construcción y es un muro también de contención. Toda esta piedra era del lugar, toda esta piedra fue utilizada y aprovechada. Vemos también la parte de toda la fachada es la técnica del bareque, que es un entrepalado, como podemos ver, las X, que esto nos hace unos refuerzos para evitar que las paredes se desplacen. Vemos la guadua como un material estructural. La guadua tiene todos los niveles de sostenibilidad. Ella es un elemento natural muy, muy, muy bueno para construir y demasiado amigable con el medio ambiente. Vemos también, por ejemplo, si nos detenemos a ver la baranda que va en el frente, vemos que tiene unas horquetas de madera, que es eucalipto, producto de unos árboles que se tumbaron en el lugar y que ya estaban demasiado maduros, estaban siendo como inseguros para la vivienda, entonces se tumbaron y el resultado de eso son esas horquetas. También se utilizaron estos maderos en los dinteles, por ejemplo, aquí en la parte de abajo también vemos
donde podemos ver unos dinteles de madera. Entonces es eso, poder aprovechar cada recurso, optimizar su uso, el desplazamiento, el gasto de energía, de combustible. A veces vamos a decir, bueno, sí, pero esto lleva mucha más mano de obra, pero es mucho mejor dejar los recursos en mano de obra de la gente que ayuda de la región, que las grandes empresas que trabajan a un nivel de industrialización espantoso y que llevan por delante, pues nos pueden llevar por delante a todos si nos ponemos a competir en manos de obra. Pero esto realmente es bien importante en las bioconstrucciones, cómo la mano de obra hace que sea única las construcciones y que no desaprovechemos ningún recurso del lugar. Aquí también Diego les va a hablar un poquito del tema de la guadua en niveles estructurales. Por ejemplo, ya les va a dar la introducción y les va a hablar. Por ejemplo, es un salón, se llama el Salón Magnus, una escuela de Reiki ubicada en Cúcuta, cerca de Cúcuta, norte de Santander. Tiene un área de 700 metros cuadrados y decimos absolutamente todo fue construido en guadua. Toda la parte, lo único que nos pedía el dueño del proyecto es que la parte de adentro fuese un auditorio. Entonces, toda la parte de adentro es libre y todo está construido en guadua. Entonces, Diego les va a contar un poquito sobre esta construcción. Bueno, como nos podemos dar cuenta en la primera foto, nos damos cuenta que toda su estructura, tanto de columnas, anillos y cubierta, son hechas en guadua. Del punto central que vemos, el punto más alto, a las orillas tenemos 17 metros. Esta estructura la hicimos entre 3 personas, entonces también nos damos cuenta que la guadua es un elemento muy liviano que podemos manejar. Cada cercha de estas de 17 metros queda del punto central hacia el exterior. Venía empalmada de a 3 guaduas para quitar flexiones. En el punto central hay una claraboya que tiene 64 metros. El vidrio pesa más de 2 toneladas. La cubierta total de esta estructura pesa más de 40 toneladas. Dentro del salón hay un árbol natural que posteriormente sale por una parte de la cubierta. Como lo vemos, sus paredes son a doble altura en la parte más baja. La parte más baja tiene 7 metros, la parte más alta tiene 14 metros. 14 metros. Y como les digo, todo está soportado simplemente por la guadua. ¿Sí? La guadua, lo único que tenemos que tener cuidado es con sus empalmes, que son una serie de bocas que no sé si algunos conocen del tema, son picos de flauta y bocas de pescado. Y tener mucho cuidado, digamos, esta estructura es una estructura circular, tiene 24 columnas, que son las que soportan todo. Estas columnas vienen con 7 guaduas cada una, y como vemos los anillos que las soportan para que no se gire, son anillos dobles, tiene 2 anillos. Lo que hicimos en esta estructura fue aplicar la técnica del Bareque, porque tiene muchas diagonales, muchas X, como decía ahorita Helen, y lo que hacen las X es que nos quitan el momento de rotación de la estructura por ser circular. Entonces, aparte de eso, las cerchas cuando las unimos o las enfrentamos, nos hacen un pequeño domo por dentro, ¿sí? Son a base de diagonales y nos hacen una forma de domo en el interior. Entonces, una estructura muy fuerte, muy fuerte. En esta estructura, en un descuido, tuvimos una columna desplomada. Ya habíamos hecho techo, ya habíamos hecho todo. Lo que hicimos fue levantar la estructura en la parte que necesitamos aplomar. Entonces la levantamos con unos gatos y unas guaduas y movimos el pie de la guadua hasta que tuvimos el plomo. Si hubiéramos hecho esto en concreto, nos hubiera tocado demoler. Entonces, una gran bendición de la guadua, ¿sí? Y como les decía, es un elemento que se mueve con mucha facilidad. 1 o 2 personas pueden hacer una estructura muy fácilmente porque es un elemento muy liviano.
y aparte de ser muy liviano, es muy resistente, está contemplado como el acero natural, tiene la misma resistencia en compresión que el acero, y aparte de eso, es hermoso. Si comparamos una viga en concreto o metálica a una de guadua o de madera, pues no hay punto de comparación. Aparte de eso, tenemos un nivel de sostenibilidad, porque la guadua es una gramínea, es un tipo de pasto, es el tipo de pasto más grande del mundo, crece con suficiente rapidez y él va corriendo como las matas de plátano. Entonces, una guadua puede llegar a crecer hasta 20-30 centímetros en un día. Una guadua apta para el tipo de construcción que nosotros utilizamos tiene entre 4 y 7 años de edad. No la utilizamos antes porque es una guadua que no está considerada que tiene la resistencia para una estructura como estas, y de mayor edad se considera una guadua muerta para la construcción. Una guadua de 10 años en adelante ya es una guadua muerta para la construcción, pierde su resistencia. Estas guaduas tienen su proceso de inmunización, y de resto ya es un mantenimiento pues con aceites, cosas que la mantienen. Como nos damos cuenta, toda su fachada fue bareque. Bueno, acá creo que no tengo otra foto del salón. Ustedes se pueden imaginar que este salón, para tener un árbol por dentro frondoso, pues es suficientemente grande. Y es muy hermoso. Utilizamos toda la piedra del lugar. No se imaginan cuánta piedra hay allá. O sea, el dueño del proyecto llevó 3 pools de arquitectos a que visualizaran el proyecto. Obviamente ellos tienen una noción diferente, ¿no? Entonces, lo fácil es meter maquinaria, arrasar con el terreno, aplanar todo, y no es el hecho. Nuestra construcción se basa en adaptarnos al terreno. Ese terreno que vemos ahí es un terreno que es inclinado, tiene una inclinación entre 25 y 30 grados, entonces es una inclinación muy grande. Entonces nos adaptamos al terreno. En estas fotos vemos que también nos hemos adaptado al terreno. Entonces vemos una casa que está elevada por unos pilotes de madera sobre una quebrada. Esta casa es en Choachí, y utilizamos el desperdicio que dejan las madereras de los árboles, que es el orillo. Este orillo pues lo canteamos, lo ponemos un poquito más bonito y es muy agradable. Esta casa, como les decía, está en Choachí, es un sitio de hospedaje. Esta casa fue un proyecto que nosotros manejamos durante 2 años, y este proyecto, esta casa era la más peleada por todo el mundo para hospedarse. Entonces vemos que con muy bajos recursos podemos hacer cosas muy bonitas. La puerta que ven ahí de la casa es una puerta reciclada. Se compró en el mercado de las pulgas en Bogotá por 30.000 pesos, y es una puerta que cuenta historia. Entonces nos damos cuenta que algo con muy poquito podemos hacer mucho. Ahorita hay muchas demoliciones y muchas cosas que podemos también obtener materiales a muy bajo costo que son muy útiles y que están en muy buen estado. Entonces, en la otra casa que ven también en Orillo, esta casa, inicialmente nosotros cuando hacemos nuestros proyectos, hay una casa de herramientas, tenemos que hacer una casa de herramientas, almacenamiento de materiales o algo así, y esta era la que llegara a tumbarla y ya, terminan la obra, tumbemos. En cambio decidimos que esta casa iba a prestar un uso. Entonces también es una habitación, una pequeña cabaña, tiene una puerta abatible, una cama abatible que es uno de los mismos muros, y entonces se aprovecha al máximo todo lo que hacemos. Bueno, ya les vamos a mostrar otra técnica. Estas técnicas que estamos visualizando acá es netamente madera, entonces vemos cómo podemos utilizar, como decía Diego, el recurso. Aquí vamos viendo en estas otras imágenes, la técnica del adobe. Estos son los adobes, los ladrillos que aparecen en estas paredes son adobes elaborados en el lugar. Inicialmente nosotros los elaborábamos con la máquina Simbarlán, una máquina que Carlos Rojas llevó al proyecto. Ya como pues hemos avanzado y hemos mirado tantos métodos de construcción, también podemos hacerlos en gaveras. Hay que cambiar las mezclas y los contenidos de aguas y de fibras. También los podemos hacer como en una extrusora.
Entonces, depende del nivel que queramos nosotros utilizar en el tema de la construcción, pues ahí mismo podemos incorporarlo al diseño. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de esta casa redonda. Esta casa redonda no tiene columnas, tiene una viga de amarre en la parte alta, tiene una cimentación convencional, tiene, si ustedes pueden ver, utilizamos mucho la piedra también, piedras del lugar. Aquí podemos mirar que también utilizamos la escalera que va hacia la parte alta de la casa. Es un tronco de madera que Diego lo abrió y le colocó unos peldaños en macana, una madera especial resistente al agua, y la convirtió en una escalera. Entonces, muchas veces es cómo logramos ver la oportunidad. Este tronco estaba atravesado en la quebrada que colinda ahí en el mismo predio y era obstaculizándonos el paso del agua. Entonces, en las épocas de invierno se nos desbordaba la quebrada. Entonces, vimos la oportunidad de un árbol y cómo lo optimizamos a un buen trabajo y a una buena terminación. A este lado también vemos una casa con un techo a 2 aguas. Este techo es diseñado especialmente para recoger el agua y que estas aguas se les pueda dar un uso luego para riego de jardín, de huertas, lavado, de mantenimiento de la misma casa. Vamos a mostrarles otra imagen. Esta es una construcción norte de Santander. Es una cocina. La primera imagen del lado izquierdo es una cocina. Toda la estructura también es guadua. Toda el área es abierta. Trabajamos con niveles con materiales que los clientes requieran en sus proyectos. Siempre los orientamos a los materiales que tengan menos impacto en el medio ambiente. A este lado podemos ver lo que veníamos hablando de cómo adaptamos el diseño al lugar. Entonces, parte fundamental de esto es que a través del diseño la construcción impacte lo menos posible. Y era lo que decía Diego en cuanto a la construcción moderna, digámoslo de una forma, es llegar con una retroexcavadora y nivelar todo el terreno, quitar piedras y dejar algo plano, porque esto en recursos a veces es mucho menos, ¿no? En dinero. Entonces nosotros trabajamos al contrario, nos incorporamos al territorio y queremos impactar lo menos posible en el territorio. Este salón del lado derecho es un salón que está sobre unos pilotes de concreto y luego lo nivelamos en la parte alta a una sola área y es un salón de meditación y de yoga, de clases. También es toda la parte estructural es guadua, tiene unos muros a media altura en adobe, el techo es un techo recíproco, también en guadua, también tiene una claraboya para mucha iluminación al interior. ¿Quieres contarles más del...? Esta construcción que vemos al lado derecho de sus pantallas, que es el salón, acá la podemos ver más cerca. Entonces, lo que hicimos fue nivelar con guadua, nos podemos dar cuenta, es una estructura muy sólida. El dueño del proyecto quería que tuviera una placa de concreto, entonces tiene una placa de concreto, el concreto selló por una mixer. Cuando fuimos a hacer la fundida de la placa, los operarios de la mixer no creían que esa guadua fuera a aguantar el peso de la placa. Es una placa de 10 centímetros, de 4000 PSI, que pesa bastante. Y yo les decía, tranquilos, confíen en la guadua, o sea, yo confío más en esto que en una viga de acero. Ellos al comienzo, pues, como asustados, botaron todo el material casi en un solo lado. Ustedes saben que ese material pesa bastante y la guadua no tuvo ningún inconveniente, no tuvo flexión. No tuvo flexión porque se utilizó bien el material. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte de abajo hay un entramado de guadua que nos quita la flexión de la guadua. Entonces, al momento en que nos quita la flexión, no tenemos ningún problema con la placa. La placa no ha sufrido ni siquiera un agrietamiento, fisuras por el momento. Sabemos que la guadua es un material flexible, pero la flexibilidad se la quitamos con los piedamigos, las diagonales que vemos en la parte de abajo. Aquí podemos ver el techo recíproco o autoportante, que es un techo que no necesita columnas interiores. Es hermosísimo este tipo de techos. Y la ganancia de luz que les comentamos, nos gusta mucho la ganancia de luz. Entonces ven las
pocas paredes que tiene son a media altura y tiene una claraboya. Parte fundamental, lo que dice Diego, es saber de verdad manejar el material. Y eso es la garantía para que la bioconstrucción se sostenga en el tiempo. Si sabemos manejar los materiales, podemos garantizar que son construcciones que van a ser eternas prácticamente. Entonces es un buen consejo, ¿no? Muchas veces cuando queremos ser autónomos en nuestras construcciones cometemos algunos errores. Nosotros como constructores los hemos cometido y hemos tenido que corregirlos y aprender de ellos. Entonces, parte fundamental de eso es querer que la gente empiece a conocer el material, los materiales, y asimismo empiece a saber cómo es el comportamiento de cada uno de ellos y los puedan utilizar de la mejor manera. Digamos que el nivel es, por ejemplo, mucha gente tiene temor a las maderas, a las guaduas, porque se pueden contagiar de comején. Entonces, como decía Diego anteriormente, esto es como cualquier construcción. Cualquier construcción uno le hace una vez al año un mantenimiento de pintura, de revisar las goteras, filtración. Esto es lo mismo. Hay que revisar los elementos de guadua, que no presenten ningún brote, que si de pronto presentan algún brote, controlarlo. La guadua o las construcciones que nosotros hacemos en guadua, como Diego contaba anteriormente, tú puedes cambiar cualquier elemento sin tener que tumbar toda la construcción. Esto lo hace que sean mucho más sostenibles. Entonces, son beneficios que a veces no los ve uno muy a primera vista, pero que realmente llevan a las construcciones a un nivel de sostenibilidad increíble. Aquí les vamos a mostrar otra imagen. Esta es una construcción de 360 metros cuadrados. Toda está construida en adobe. Si vemos las paredes, podemos ver la parte de abajo que utilizamos sobre cimientos en piedra. Entonces, volvemos a aprovechar los recursos del lugar. Los muros son de adobe. Los degrados que se ven en las paredes y donde está pintado de color ocre son los revoques que protegen las mismas paredes del tacto de las mismas personas. Todo el mundo quiere llegar a tocar las paredes de barro, entonces esto las protege en las partes que son más vulnerables. Utilizamos mucha carpintería, madera. Aquí en el frente tenemos un deck también de madera que también está soportado. Aquí en la parte de abajo lo vemos por unos pilotes de concreto. Y la cubierta, miramos hacia arriba, vemos la cubierta que está sostenida toda por guadua y esterilla de guadua. Esta casa va a llevar en la parte de arriba de la cubierta un techo verde, que lo podemos ver en la siguiente imagen. Aún no está terminado, pero por ahí podemos apreciar. Es un segundo piso, es una casa de 2 pisos. Entonces, tenemos ahí en la parte de arriba 6 habitaciones con baño, y vemos que la guadua tiene la capacidad de sostener y darnos la seguridad de que las construcciones son demasiado seguras. Entonces, en cuanto a seguridad, somos muy conscientes con el material que trabajamos, y de esta manera también le transmitimos esto a los clientes, de que la gente sienta seguridad en lo que está construyendo. Aquí nos podemos dar cuenta que en el momento que construimos un techo verde, un techo vivo, va a recibir muchísima carga de peso. Primero, pues los materiales que vamos a agregar, como tierras, aislantes, vegetación, y también tenemos que hacer un cálculo del peso que va a absorber por medio de la humedad de cuando llueve. Cuando llueve, el peso se puede triplicar o cuatriplicar. Pues cómo hacemos los filtros, cómo hacemos esto, pero nos damos cuenta de las bondades de la guadua, que soporta muy bien el peso de la cantidad de material que se pone de las plantas y del agua, y aparte eso, las cargas vivas, que son las personas que la van a transitar. Este techo está apto para que 100 personas estén sobre él, más la vegetación, más la humedad, más todo esto. La guadua es un elemento estructural espectacular, súper amigable con el ser humano, bondadoso por todos lados, noble. No sé, Dianita, si tú quieres preguntar algo, quieres hacer una intervención. Vale, bueno, no, primero darles las gracias de verdad, porque el tema es supremamente interesante para todos los futuros ecualdeanos.
Quería preguntarte, ya no tienes más material para compartir, ¿cierto? Ya esa, porque yo te Creo quité que no. la pantalla compartida, pero no te quería preguntar. No, ya está bien. Cualquier Perfecto. inquietud, si quieren mirar más fotos, todas las fotografías las pueden ver en internet. Perfecto, no, muchas gracias. Bueno, pues entonces yo creo que aprovechemos para compartirles un poco algunas preguntas que nos han dejado las personas por el chat. Entonces, bueno, cuando ustedes hablaban al inicio de la charla y todo el tiempo lo repitieron, ¿no? De lo importante que es reconocer los recursos que hay en el terreno, con lo que contamos para ahí sí empezar el proceso de diseño. Entonces, alguien pregunta si entonces sería, digamos, alguien que esté buscando un terreno hasta ahora, que todavía no lo tenga, sería entonces beneficioso comprar un terreno que tenga mucha vegetación, muchos árboles, piedras, lomas, o sea que pues comparado, digamos, por ejemplo, a comprar un terreno completamente plano. Esa sería una pregunta. ¿O qué recomendaciones en Eh, ese sentido para la búsqueda del terreno, digamos, para poder como tener más recursos a la mano? Sí, mira, muchas veces esto es una gran oportunidad, la búsqueda de los terrenos, ¿no? Muchas veces la gente sueña con terrenos planos y en realidad no tienen tantos recursos como un terreno con muchos desniveles, con muchas ondulaciones, con piedras, porque tú puedes jugar con el diseño a través de niveles en la construcción, de aprovechar esos desniveles del mismo terreno para que tú puedas incorporarte de una manera más sencilla. Y muchas veces embellece muchísimo más cada una de las construcciones. Claro, entre más recursos logremos tener en el territorio, mucho mejor. Esto a veces hace que los terrenos que son con mucho más desniveles son mucho más económicos. Si tú vas a ver, vas y compras una hectárea totalmente plana, te va a valer muchísimo más que si vas y compras un terreno de una hectárea que tenga muchos desniveles, que tenga, no sé, porque la gente no lo ve desde el punto de vista que lo pueden aprovechar, porque ya nos han vendido como ese patrón de que si no es plano no funciona, o que si no es plano toca traer la retro, o si que, sí, pero si nos empezamos a adaptar a ese territorio, pues muchas veces estos lugares salen muchísimo más económicos que los totalmente planos. Aparte de esto, es un valor agregado. Cuando tú compras un terreno, lo que decía Helen, la gente lo quiere ver plano. Entonces, tú cuando empiezas a abrirte a nuevas posibilidades y ves que hay piedritas, entonces tú ya dices, bueno, acá tengo los cimientos de mi casa, ya ves que hay arbolitos que puedes utilizarlos para la casa, ya ves que hay de dónde tomar elementos que no tienen un lote plano, es ganancia para ti. El vendedor muchas veces, yo puedo decir casi que el 100% no las ve. Eso pasó en el norte de Santander cuando fuimos. Tú veías gris, era solo piedras. Era algo, o sea, yo nunca había visto tanta cantidad de piedras como en ese proyecto. Pero, digamos, nosotros lo que hacemos es que fuimos 3 días a visitar el lugar, nos sentábamos en las piedras a mirar y analizar el terreno. Entonces empezamos como a ubicar en el espacio mentalmente, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer esto, a imaginármelo y a ver los elementos que teníamos ahí y ya nos imaginamos cómo íbamos a empezar a crear el proyecto, ¿sí? Veíamos todo el potencial, ya cuando vamos a la casa del dueño del proyecto, le decimos, bueno, aquí tenemos arena, tenemos piedra, tenemos esto, y cuando uno mira en cifras, es muchísima cantidad de dinero y de material, y aparte de eso, costos de transporte, que muchas veces nosotros no los miramos, que el costo del transporte nos incrementa muchísimo el valor o el costo final de nuestro proyecto. Entonces eso es importantísimo, entre más materiales tengamos ahí, que no tengamos que moverlos, mejor. Súper interesante, muchas gracias. Bueno, varias personas tienen inquietudes acerca de si este tipo de construcciones son aptas para climas donde llueve mucho, son muy húmedos, como que hay
sí, esta duda respecto a si estos materiales, cómo se comportan con el agua, ¿no? Y con la humedad, y como que técnicas de impermeabilización entonces se utilizarían como, según la experiencia de ustedes, ¿qué nos pueden aportar en este sentido? Bueno, en el tipo de construcciones sostenibles o bioconstrucción siempre hablamos de buen sombrero y buenas botas, ¿sí? Buenas botas es buena cimentación, un buen filtro para que la humedad no llegue a nuestros cimientos, filtro en piedra, y el buen sombrero es que la cubierta sea un poquito prominente de la construcción. Lo que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento del entorno hacia la construcción. Entonces tenemos que mirar de dónde vienen los vientos. Entonces sabemos si los vientos vienen de un lado, sabemos que ese lado lo tenemos que proteger un poquito más, porque las lluvias van a venir directo a esas paredes. Entonces eso es muy importante, saber leer el entorno. Qué factores climáticos nos pueden afectar nuestra vivienda. Sí, podemos sellar nuestras paredes con elementos naturales muy fáciles, caseros, que son engrudos a base de cualquier tipo de harina, de almidón, de trigo, de yuca, de cualquiera de estos podemos hacer engrudos y con eso pintamos el barro y es un impermeabilizante natural que nos permite que el barro siga cumpliendo su función, que es la transferencia de calor o del ambiente al interior de la vivienda y no lo sella, como pasaría con un aditivo químico que nos sella el barro y no dejaría que haya esa transferencia. En el tema de las construcciones con el barro, entonces trabajamos sobre cimientos de entre 35, 40 centímetros. Esos sobre cimientos los hacemos en piedra o ladrillo. Esto lo que permite es que el barro esté protegido de las humedades, que puede ser que se rompa un tubo y entonces se llenó de agua, entonces se nos va a caer la casa, ¿no? Esto nos lo protege. La humedad que puede absorber mediante los cimientos del suelo, la humedad que puede haber en el ambiente, también hasta de barrer, trapear, entonces mantenemos el barro totalmente aislado con sobrecimientos. Y los revoques que les comentaba en las fotografías hacen parte de esos cuidados. Como el barro se rompe fácilmente, digámoslo a la fracción, tú vas de repente en una mudanza con algo y lo golpeas y se va a romper las esquinitas, entonces esas esquinitas las protegemos con revoques para que no se nos deteriore. También sabemos que una de las humedades que puede llegar a nuestra vivienda puede ser por medio de capilaridad, que es la humedad del suelo que puede ascender hacia el barro. ¿Sí? El barro va a absorberla muy fácilmente porque es un material muy reseco. Por eso está el sobrecimiento. Nosotros siempre ponemos preferiblemente un plástico por debajo antes de hacer el piso. Y últimamente estamos utilizando mucho las ruedas que encontramos de carros botadas en cualquier sitio. Las llevamos al lugar debajo de donde se va a hacer el piso, la rellenamos. Es en especial para los climas fríos. Eso lo hacemos mucho en las construcciones acá de la sabana de Bogotá. Entonces las ruedas las reciclamos y se reutilizan de esta manera. Perfecto, muchas gracias. Bueno, otra pregunta recurrente, siempre que hablamos de bioconstrucción, es el tema de costos. Hay muchas dudas respecto a si realmente hacer construcciones en este tipo de materiales reducen realmente los costos totales del proyecto. Si realmente es un tema de distribución, un poco como lo mencionaron también como al principio de la charla. Y lo otro era, bueno, si es posible de pronto aterrizar, de pronto en un rango de precios, un valor aproximado de metro cuadrado. Yo sé que esta pregunta siempre es muy compleja porque pues la cantidad de variables, ¿no?, que hay en un proyecto de estos
pues todo puede sumar y restar en ese total, pero bueno, ¿qué referentes nos pueden dar para tener una idea? Digamos, desde el punto de vista de nuestro, que trabajamos como bioconstructores, sí, ya manejamos unos rangos de costos en cuanto a temas de mano de obra y materiales, más o menos, dependiendo mucho del lugar, de los recursos que hay, del lugar, de los transportes, ¿no? La distancia que hay a donde vamos a construir. Todo esto influye demasiado, pero digamos en un tema comercial más o menos está entre 1.200.000, 1.300.000 pesos, costos elevados, es decir, con unas terminaciones que el cliente quiera colocar lujosísimas. Esto, si lo vamos al tema del autoconstruir, pues obviamente van a variar los precios. Bueno, ahí tenemos que hacer la diferencia entre bioconstrucción y autoconstrucción, ¿sí? La bioconstrucción son los elementos que tenemos alrededor, ¿sí? Entonces, si tenemos más elementos, baja sustancialmente el costo final de la obra, como les había dicho anteriormente. Y la autoconstrucción es que nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, queremos construir nuestra vivienda. Cuando hacemos eso, nos evitamos el costo de mano de obra, lo podemos manejar por medio de mincas, de talleres o de muchas otras cosas para evitarnos el excesivo costo que puede ser esto, que está la gente experta o simplemente contratar gente, ¿sí? Esto lo podemos hacer por medio de talleres, de minas, entonces esto se utiliza mucho. Pero cuando se habla, digamos, de contratar los servicios, sí sabemos que pueden oscilar entre 800, 1.000.000, 1.200.000 el precio por metro cuadrado. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de la autoconstrucción, porque muchas veces no tenemos todas las herramientas necesarias para poder desarrollar un proyecto. Entonces ahí es donde vemos errores grandes que luego se van a ver visualizados en la estética o en que no funcionan o en que se pueden caer las construcciones de cualquier modo si no están bien elaboradas. Entonces siempre es importante tener el conocimiento pues idóneo para poder desarrollar este tipo de construcción. Si lo vemos a los niveles de sostenibilidad y comparamos el metro cuadrado con una construcción convencional hoy en día, estamos mirando que estamos llegando a los mismos rangos. Metro cuadrado construido en bioconstrucciones o en construcción convencional. Pero el valor agregado a todo esto es ese valor de sostenibilidad que tú estás agregando al mundo, ¿no? Entonces, eso no tiene precio, eso no tiene comparación, y eso también nace con uno, ¿no? La medida que tú quieras aportar, que parte de lo que tú hagas en este mundo aporte de una forma positiva a que el medio ambiente se mantenga y no se siga deteriorando, pues obviamente esto es un valor incalculable, ¿no? Aparte de eso, si queremos hacer, digamos, una comparación, que muchas veces yo la hago, uno compra un apartamento de interés social de 49, 50 metros cuadrados, está alrededor de 140 millones de pesos. Si hiciéramos una construcción en bioconstrucción, podemos hacer una construcción de 140 metros cuadrados. ¿Sí? Aparte de eso tenemos la naturaleza y muchas cosas que la van a embellecer y no vamos a estar saturados en una cajita de bocadillo. De acuerdo, gracias. Bueno, hay otra pregunta respecto a la norma antisísmica en las construcciones. Sí, ¿cómo resuelven este tema? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Si han tenido, pues sí, algunos inconvenientes, digamos, al presentar los resultados, no sé, para estas pruebas y eso? Bueno, en la norma está la NSR 10 que rige a Colombia. Esta norma acepta la guadua, ya acepta la guadua, anteriormente no la aceptaba, acepta la construcción en madera y acepta el bareque encementado. Muchas veces lo que se hace es que hay unas pequeñas modificaciones que se hacen en obra. Digamos, tú dices que vas a hacer los muros, pero
pues obviamente no estás refiriéndote a qué material específico vas a utilizar. Pero gracias a Dios, desde hace poco ya la norma ayuda a que podamos construir con Guador, porque era uno de los limitantes que teníamos, pero la NSR ya la acepta. Obviamente, en el tema constructivo, tenemos que tener todo el tema de cómo utilizar la guadua, aislarla de la humedad, los diámetros con que trabajamos, la tornillería para hacer las apuntalaciones, que tiene que estar inmunizada, un cierto de ítems que debemos cumplir, pero sí estamos ya como a un nivel de que se puede trabajar y que las construcciones salen aprobadas en los temas de planeación. Toca ser muy específicos en el momento también de que elaboramos nuestros diseños y planos para pasarlos ante planeación, para que después no tengamos problemas. Entonces decir, digamos, qué tipo de vigas vamos a utilizar en madera, qué dimensiones, y que todo esto vaya muy bien calculado, ¿sí? Para no tener inconvenientes, cómo se van a hacer los empalmes. Toca especificar muy bien los empalmes de la guadua, cómo se van a hacer, con qué formas se van a hacer, como les explicaba anteriormente, las bocas de pescado, el pico de flauta, qué tornillería se va a utilizar, permiten mínimo la de media pulgada. Entonces, para eso es que necesitamos conocer la norma. Muchas veces, si no conocemos la norma, pues construimos de pronto con una tornillería más delgada y después no nos va a funcionar. Claro. Bueno, alguien pregunta si, pues no sé si tengan alguna experiencia con alguna construcción en subterránea, porque entonces alguien pregunta que si este tipo de técnicas y de materiales funcionan también para una construcción subterránea. En realidad, casas hobby no hemos hecho, estamos inquietos por hacer una, porque hacen parte de estos conceptos de bioconstrucción. Hay que aislarlas, si hemos estudiado sobre el tema, hay que aislarlas con unas membranas especiales para que nos dé aprovechar estos desniveles de los que hablamos de los terrenos para podernos adaptar la casa al terreno y de esta manera hacerlo, pero en realidad no hemos hecho la primera, pero sí hemos estudiado la forma de hacerlas y se ven muy prácticas. Vale, o sea, la conclusión es que sí es posible, digamos, en lo que ustedes conocen. Vale. Bueno, hay muchas preguntas, digamos, ya muy técnicas, ¿no? Pues no podemos dar el espacio acá como para responderlas todas, pero entonces nos gustaría cerrar con esta pregunta y es como, pues, la persona que esté interesada en empezar su diseño o su construcción, ¿cómo puede acercarse a ustedes? ¿Cómo podemos solicitar una asesoría, ya sea de diseño o de construcción, para nuestras construcciones? Con ustedes, pues obviamente. Claro, entras a internet, somos los únicos Biocreando, aparecemos Biocreando Construcciones, en Facebook, en Instagram también estamos Biocreando, y tú, no sé si puedes compartir nuestro teléfono, es 318-773-6154. Sí, ahí en el chat ya lo han compartido. O en el Gmail, también biocreando@gmail.com. Hacemos asesorías, desde asesorías en adelante, construcciones, baños secos, plantas de tratamiento de aguas residuales, todo el tema de diseño que ustedes necesiten o rediseñar alguna construcción que tengan, si la quieren hacer más calientita, si la quieren hacer más fresca, todos esos sistemas los trabajamos.